continente. Cualquiera que fuera el país, el paquete era el mismo. Entonces, claramente se sintió que este fenómeno de la deuda permitía presionar para que los países hicieran lo que a ellos les parecía que era razonable. Y América Latina hizo esto toda la década del 90. Y no le fue bien. Salinas en México, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil. Van a aplicar al pie de la letra las políticas del consenso de Washington. Mientras tanto, los bancos internacionales intentan desembarazarse del tema de la deuda. El secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, idea un plan. El plan Brady consistía en convertir la vieja deuda latinoamericana en bonos. Acciones que cualquier ahorrista del mundo podía adquirir en el mercado y obtener una alta rentabilidad. Ahí sí se ve muy claramente cómo los Estados Unidos interviene directamente en el manejo de la reestructuración de la deuda, ¿no? Brady propone que los bancos reconozcan que la deuda vale menos de lo que valía originalmente y que se haga un canje, una gran conversión. Toda esa vieja deuda la convierten en Brady Bonds, bonos externos que tienen una cierta garantía del Tesoro de los Estados Unidos. El plan Brady era un arma de doble filo para América Latina. Por un lado le otorgaba una quita en la deuda del 30%. Por el otro, al entrar al plan Brady, cada país admitía definitivamente la existencia de la deuda y al reconocerlo, el reclamo de ilegitimidad quedaba sin efecto. Además, al tener el respaldo del Tesoro norteamericano, los bonos subieron su valor, por lo que las deudas, lejos de reducirse, se multiplicaron. Los bancos se deshicieron de la inmensa mayoría de la deuda latinoamericana y se la pasaron a esta masa de inversores. Durante la década del 80, los procesos hiperinflacionarios y las crisis económicas habían marcado a las naciones del hemisferio. En los 90, algunos países deciden atar su moneda al dólar estadounidense. La inflación se controla y los capitales extranjeros, alentados por la posibilidad de realizar nuevos negocios, inundan la región. Las economías se estabilizan. Por primera vez, América Latina parecía disfrutar de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Políticas que producirían profundas transformaciones sociales y económicas. Muy pronto quedaría al descubierto la verdadera cara del supuesto plan para dominar la región. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. La flor atrae a la... A comienzos de los 90, América Latina había derrotado a la inflación y las deudas se encontraban controladas. La aparente estabilidad del continente tienta una vez más a los intereses financieros, quienes ofrecieron nuevamente créditos a los países ya altamente endeudados. Los gobernantes en general, cuando les vienen de fuera y les dicen, mira, aquí hay dinero, barato y mucho, hagan obra pública, inviertan en esto, inviertan en lo otro, así se consolidan. El político muy difícilmente dice que no. Y además los banqueros vienen presionando y diciendo, además hay negocio por medio, ¿no? Si no para usted, para su hermano, el que tiene una empresa de contrato de construcción, etc. El dinero ingresaba sin pausa y América Latina parecía vivir una época de prosperidad, signada por una afluencia de capitales, muchos de ellos perdidos en los oscuros laberintos de la corrupción. Vamos a tomar un par de casos, ¿no? Uno es Alberto Fujimori. Tomó préstamos en los años 90 en gran cantidad, muy por encima de lo que Perú debía tomar, digamos, en términos del tamaño de su economía, lo que podía pagar. El Fondo Monetario sabía perfectamente bien quién era el señor Fujimori, tenía relación directa con él y con todos los otros funcionarios, incluyendo el señor Montesinos, y había suficiente información para saber que era un régimen altamente corrupto y que estaba haciendo negocios con muchos de los préstamos. Pero no mandó la señal, la luz roja.
porque dijo, no hay que alarmar a los mercados. En 1994 Argentina tenía una deuda externa de cerca de 70.000 millones de dólares. En 1999 llegó a casi 140.000 millones de dólares. ¿Qué pasó entre el 94 y el 99? ¿Por qué se endeudó de esa manera tan atroz? ¿Por qué el Fondo Monetario no puso luz roja y dijo, hay que parar el endeudamiento? El señor Menem y sus ministros están endeudando excesivamente. Es difícil decir si el fondo es más culpable que Menem o Menem es más culpable del fondo. De verdad, los dos son culpables. Y los dos son conniventes y los dos ganaron. El fondo ganó y Menem individualmente ganó. Ganó en lo político y probablemente ganó en lo económico también. Entonces creo que hay una alianza, una connivencia entre las élites tradicionales latinoamericanas y el Fondo Monetario. Mientras tanto, el neoliberalismo dispuesto en el Consenso de Washington se implementó agresivamente en todo el continente. Las empresas estatales se vendieron con el objetivo de reducir la deuda. Las economías se abrieron a los productos y servicios de las potencias mundiales, lo que provocó la destrucción de la industria local, con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. En estos últimos 10, 15 años se da toda esta ola de privatizaciones masivas. En América Latina se vende todo, hasta las baldosas de las veredas, los leones de los zoológicos, todo, con el pretexto de que no hay más remedio porque es preciso pagar la deuda externa. Pero la deuda externa se triplica o más, a veces es más que eso. Entonces, terminan encontrándose los países con que se quedan sin país y la deuda es 3 veces mayor o más que 3 veces mayor. A mediados de los 90, el modelo neoliberal que dominaba Latinoamérica empezó a mostrar fisuras y las crisis comenzaron a sacudir el continente. Como en 1982, el primer país en estallar fue México, con la denominada crisis del tequila. En diciembre de 1994, los mercados advirtieron que México podía tener inconvenientes con el pago de su deuda, y los capitales se fugaron desatando el caos. El país debió devaluar su moneda. Inmediatamente, estallidos similares se produjeron en Asia y en Rusia, para luego volver a golpear en el continente americano, esta vez en Brasil, con el llamado efecto caipiriña en el año 98. Durante esta seguidilla de crisis, el Fondo Monetario reaccionó, enviando rescates financieros que en algunos casos permitían paliar la situación, pero no resolver los problemas estructurales. En el año 2000, George W. Bush se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y con el nuevo gobierno cambió el Departamento del Tesoro y cambió la política económica americana, y el fondo se encontró muy presionado para cambiar sus políticas económicas, y además muy criticado por lo que había hecho. Nuevas autoridades asumieron con la decisión de no otorgar más salvatajes financieros a los países endeudados. La frágil economía argentina sería la primera que se enfrentaría con esta nueva política. Entonces, el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo, y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategias políticas en el fondo le dijo a la Argentina, no le prestamos más dinero. Argentina, uno de los países que más había respetado las políticas del Consenso de Washington y que había sido ejemplo de reforma para otras naciones, estalla en diciembre de 2001. Las políticas del Consenso de Washington, que gobernaron la región durante la década del 90, no dieron el resultado prometido. La deuda aumentó junto con los índices de desempleo y pobreza. Si existió un plan para someter al continente y apoderarse de sus recursos, había logrado su cometido.
El FMI es, digamos, el autor intelectual de este crimen cometido contra los países de América Latina, y en eso quiero ser muy enfático y las palabras no se me escaparon al azar. El FMI proveyó los argumentos ideológicos, doctrinarios y pseudocientíficos necesarios para llevar a cabo este programa que ha generado una especie de exterminio de los pobres en toda América Latina, incluyendo un país de potencialidades tan enormes como la Argentina. Los dueños del mundo nos han descuartizado la soberanía, como en otros tiempos los patricios romanos descuartizaban a los plebeyos deudores, tenían el derecho de cortarlos en pedazos. Y esto es lo que hace hoy por hoy la dictadura financiera internacional. Puertas adentro, los representantes y funcionarios del Fondo Monetario poseen una visión muy diferente de su papel en la historia. Una visión que sostiene que aquel objetivo de progreso económico mundial que figura en su Carta Orgánica aún guía las decisiones del organismo. Nosotros somos una entidad que es digamos de cooperación internacional, no supranacional, eso es muy importante, multilateral, en la que se busca, en la que el fondo refleja el consenso o la visión de los países miembros, de todos los países miembros. El fondo es eso, es un fondo al cual contribuyeron cada uno de los 183, creo 184 hoy en día, países miembros. Lo que le damos a uno, necesitamos recuperarlo para poder dárselo a otro. Esto no es un fondo, esto no es dinero que se puede dar en donaciones para desarrollo. Para nosotros siempre ha sido importante, no voy a decir siempre, pero en los últimos 10 años, por cierto, enfatizar que hay que proteger en términos de salud, en términos de educación, a aquellos sectores más pobres. No se puede proteger a todos, porque si el país es más pobre, el país es más pobre. Ha habido casos en que el tipo de ajuste propuesto por un gobierno ha sido tan exagerado que hemos dicho no. Ahí no, si quieren hacerlo, háganlo, pero sin nosotros. Es muy interesante. El fondo no presta contra garantía. O sea, fundamentalmente es el país soberano que está pidiendo prestado. Le damos la plata y ellos dicen vamos a pagar. Pero eso es. O sea, es préstamo a sola firma. Las decisiones, en el fondo, se toman en proporción a la contribución que cada país hizo al fondo. No es de extrañar de que muchas de las decisiones que toma el fondo reflejen el sentir del socio mayoritario. Pero no necesariamente que Estados Unidos nos controla. Evidentemente tiene un gran poder de convocatoria, digamos. En primer lugar, la deuda externa debería ser desconocida en su parte inmoral. Es decir, esa deuda que no se utilizó para que sirva algo para el desarrollo de los pueblos y que fue robada, debería desconocerse. Os povos da América Latina têm seguido sistematicamente as imposições das grandes potências através do Fundo Monetário Internacional. E quem está cumprindo as exigências não tem conseguido sobreviver. É o que tem acontecido com a Argentina, com o Uruguai e com o Brasil. Cuanto más pagamos, más debemos. Y además de una deuda inmoral, una deuda impagable, por tanto, toda Latinoamérica debe unirse para no pagar la deuda externa. La globalización, ese concepto acuñado en la misma época en que nació el Consenso de Washington, permitió también que las protestas contra el Fondo Monetario Internacional se propaguen por el mundo. Yo no creo que la realidad sea un destino, ¿verdad? La realidad es un desafío. O sea, uno no está condenado a repetir el tiempo presente. No es cierto que la realidad se repita. Se repita si nosotros dejamos que se repita, pero no estamos condenados a la rutina de la desgracia. El presente puede ser cambiado y el futuro puede ser imaginado.
en lugar de ser aceptado como una especie de maldición que se nos cae encima. La deuda externa está en el origen de las naciones latinoamericanas, porque entre las primeras operaciones financieras que llevaron a cabo los fundadores